La pregunta del día es muy importante y tenemos que revisarla a fin de que usted pueda meditar en ella y participar en nuestra página de Facebook. ¿El gobierno tendrá un plan para resolver el problema de combustible en el país? ¿Usted considera que tenemos un plan? Puede votar por el sí, puede votar por el no en nuestra página de Facebook CBC57HD El Alto. Y con esta pregunta tengo que darle la bienvenida a Rubén Chambi Mollericona, quien es analista económico. Estimado Rubén, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Muy buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, el único plan que yo veo es que el Estado está esperando a que el legislativo le apruebe el crédito de 1.600 millones de dólares, pero el legislativo tiene un cuestionamiento, ya le han aprobado más de 4.000 millones de dólares, entonces hasta que no se rindan cuentas de esos 4.000 millones que ya se ha aprobado, no le van a aprobar ni un centavo más, dicen, es el único plan que tiene el gobierno. Pero la sugerencia sería que haga ya, hoy veía en un noticiero de que 5 meses han tardado una empresa privada en sanear toda su documentación para que ya puedan importar libremente. O sea, 5 meses de burocracia es mucho, ¿no? Y ellos también decían a 14.50 se va a vender el litro de diésel para privados. Entonces, eso por un lado, y también por otro lado sugeriría de que de la ley 1008 se lo quite tanto el diésel como la gasolina, porque en experiencia particular, yo te digo, yo era minero, a los yungues llevaba, porque no nos abastecían las cisternas que nos traían por toda la documentación legal que teníamos, y en salir en la salida de Caranavi, ya nosotros llevábamos en los chavos, lo llamamos, ¿no? 1.000 litros, por cada barril te cobraban 500 bolivianos extorsionándote la policía. Pues mientras está tipificado como 1008, tanto el diésel como la gasolina, bueno, pues da miedo manejar cantidad significativa de diésel, ¿no? Entonces, dos medidas sugeriríamos: que se dé la libre importación de diésel y la gasolina y que se lo quite de la ley 1008 como sustancias controladas. Agilizar el trámite, 5 meses obviamente para cualquier importador es demasiado para simplemente sacar los permisos. Una vez que tenemos los permisos, imagínense si es que el trámite burocrático para hacer ingresar el diésel por parte de privados no vaya a ser en un tiempo igual, similar. 1, 2, el gobierno dice que nos aprueben los créditos, pero eso no significa que hoy la Asamblea Legislativa aprueba y ya mañana tienen el dinero en las arcas del Estado. No, eso tiene su proceso, tiene sus tiempos. Con la experiencia de los anteriores créditos gubernamentales que sí se aprobaron, son como 2 a 3 meses que el trámite demora entre las firmas y demás, hasta el desembolso y que el dinero pueda llegar a las arcas del Estado. No estamos hablando de que es una solución inmediata, estamos hablando de que es una solución a mediano plazo. Mientras tanto, ¿el ciudadano qué hace? Tiene que seguir sufriendo la falta de carburantes. La verdad es lamentable lo que ha declarado ayer la ministra: 60 millones de dólares semanales se necesita para importar diésel o gasolina. Nosotros en una anterior entrevista en vivo en el mismo canal decíamos de que 5 millones de dólares por día nos estamos endeudando a los rusos. Y es por eso también que el litio ya lo estamos empeñando. Prácticamente el litio ya está dispuesto. Entonces no estábamos tan lejos de la verdad. Si ayer lo ha dicho 60 millones semanales, nosotros decíamos diario 5 millones, entonces las cifras nos dan la razón. Entonces, hay un plan también paralelo, ¿no? Hay un empresario, Javier Ituzalde, decía de que 25 plantas que pueden abastecer 81 millones de litros al año no tardaría más de 4 meses. Es un diésel reciclado a base de llantas, plásticos y aceites usados. También se debería de esa parte fomentar. Más al contrario, creo que el empresario se ha ido a Paraguay y más no sabremos de él, ¿no? O sea, hay que tener un plan ABC, no solamente es endeudarse. Es importante eso que usted nos está diciendo y es precisamente la pregunta que nosotros le hemos hecho a la población. ¿El gobierno tendrá un plan a luces de lo que estamos viendo, la evidencia que podemos ver nosotros? No, no tiene un plan. Entonces, desde su perspectiva como analista económico, ¿existirá en el gobierno actual una forma de darle estabilidad económica al país o las personas van a tener que seguir aguantando esta situación hasta que el nuevo gobierno presente un plan que pueda ayudarnos? Bueno, el plan, como te decía, era endeudarse 1.600 millones, pero hasta que nos rindan cuentas el legislativo no le va a aprobar.
Pero aquí hay algo muy trascendente. Esos 1.600 millones de dólares solo va a alcanzar para 6 meses, o sea, medio año, por decirte. No, y vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir pagando las cuotas. Entonces, debería de optarse por medidas alternativas como la libre importación, la despenalización de la ley 1008 y esta energía del diésel reciclado. Yo haría eso, ¿no? Ahora, si no hay siempre efectivo, bueno, pues más de 67 empresas que están ahí insolventes, están cobrando sueldos altos, la maquinaria se va deteriorando. Ayer nomás 162 millones de bolivianos se gastaron en una empresa de papas fritas aquí camino a Laja. Entonces no está funcionando. Deberían de venderse todo eso, orificar con todo ese dinero que va a entrar en dólares, comprar lingotes de oro, y con esos lingotes de oro de reserva deberían de imprimir billetes, pero con sustento, ya no como ahora papel por papel, no más están imprimiendo. Entonces, esas serían las medidas más sanas y no tan endeudativas como estamos hablando. Es importante poder resaltar ese punto. Y ahora yo le hago una siguiente cuestionante. Algunos analistas dicen que este problema que está viviendo Bolivia es fruto de sus malas decisiones económicas de los gobiernos desde que el presidente era ministro hasta ahora. El gobierno dice, no, esto también responde a la crisis mundial que se vive, no solamente es Bolivia, sino todo el mundo está de cabeza en temas económicos, así lo dicen. ¿Cuál es la verdad desde su análisis? ¿Estamos sufriendo los embates de la crisis mundial o de verdad ha sido un mal manejo de la economía, en particular de Bolivia? Mire, el diésel puesto en Sencata, según los precios de la ANH, es 8,88, o sea, el litro. Y nosotros pagamos algo cerca de 4 bolivianos. Entonces, sí o sí el gobierno está subvencionando algo más de la mitad a lo que es el precio real del mercado, ¿no? Si en todo el planeta siempre está en alza el combustible, no veo la necesidad de por qué sigue subvencionando a sectores privilegiados como la minería, por ejemplo. Yo, como era minero, tengo conocimiento de causa de que los mineros de verdad están nadando en oro. No veo la necesidad de subvencionar a esos sectores. Si bien el agro justifica porque nos está dando alimentación, arroz, carne y todo lo demás, pero la minería debería de quitarse esta subvención hace bastante tiempo. Esto de los factores del alza del petróleo es un factor, son recursos no renovables, o sea, siempre va a escasear. Es por eso que yo estoy escribiendo un libro sobre el litio, en el cual estoy sustentando técnica, estadísticamente, cómo podemos salir adelante sin depender de las materias primas. Y es más, nosotros como dueños de más del 30% del litio, ser otro Qatar, otra Arabia Saudita, otra Dubái. O sea, este tema de la materia energética es un tema geopolítico. A nosotros el planeta no nos interesa, el planeta entero no se interesa en nosotros, a menos que dependamos de las energías renovables. Bueno, también hay otro punto, ¿no? Las energías renovables del litio o las energías eológicas, las que funcionan con el aire, ellas también ya serían sustitutos que ahora ya están más tecnificadas y más asequibles, incluso en precio para adquirir por parte de los ganaderos, de los productores y todos los que necesitamos, sobre todo el diésel. De repente poder nosotros volcar esa mirada hacia las energías limpias, hacia las energías renovables, ya lo decía el analista, la energía eólica, la energía solar, que puede ser implementada tanto en el oriente como en el occidente sin ningún problema. Bolivia tiene las condiciones, ya se han hecho estudios al respecto. El problema está en que el gobierno es populista, el gobierno de repente quiere irse a lo más fácil, y no estamos hablando de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han ido transcurriendo. Otro de los temas importantes, lo que decía, la subvención, hace tiempo la población sabe que es un cáncer, un mal que nos está drenando, nos está arruinando la economía que tenemos en el país. Entonces, para este gobierno o para el siguiente, ¿sería una medida positiva retirar la subvención de los hidrocarburos? Es programático. Hay sectores que sí deberían de retirarse, como la minería, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el sector agro debería de consensuarse y también el sector del transporte público, ¿no? Esto de la subvención viene desde 1993. Es una medida popular
en el cual cada vez, cada semana o cada día hay gasolinazos, con ese nombre se lo conoce despectivamente, ¿no? Entonces, es una medida popular donde ese gobierno de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba tan debajo de su popularidad que ha tenido que implementar esto. Luego han entrado otros gobiernos y prácticamente se lo ha institucionalizado esto de la subvención de los combustibles.